Hola, buenas noches a toda nuestra querida audiencia de plataforma de TVX en este viernes 26 de marzo. Como siempre, les agradezco su sintonía cada día a las 7 de la noche acá en el canal de TVX, en plataforma, su programa favorito de todos los días. Gracias por sintonizarnos en Canal 23 de Claro TV, de Cable Color, 28 Tigo Digital, en Oriente también a través de Canal 9 y ahora los podcasts que ya también están en Spotify, Te Encuentro con Julito Villagrán y todas las plataformas. Recuerden que este es un espacio sin censura que nos brinda el canal TVX y por lo cual nuestras opiniones son, o las opiniones vertidas en este programa son nuestras opiniones y no nos imponen agenda ni ningún tipo de censura. Gracias también por darles los likes a las páginas de Informa TVX y de plataforma-TVX en Twitter y en Facebook. Lo encuentran igual, plataforma-de TVX y el canal de YouTube. Por supuesto que el favorito de algunos es Informa TVX. El stream tvx.com.sv, ahí toda la programación diaria la encuentran el día entero, pero en YouTube pues encuentran la entrevista, encuentran también el programa, bueno, encuentran toda la programación también y plataforma en este momento que vamos a iniciar dándole las gracias a todos los que nos han dejado mensajes que siempre revisamos. Hoy retomé un poco más preguntas que en otras ocasiones. Y también les voy a dar al final mi opinión sobre dos temas de coyuntura de forma breve, porque sí me parece que es importante que retomemos esto de acuerdo a las últimas investigaciones que está realizando Fiscalía, a cómo se han desenvuelto las investigaciones y condenas en casos de corrupción anteriores, y para eso vamos a dejarlo al final. Quiero enviar saludos. Hoy nos escribieron desde San Vicente, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nicaragua. Y en Estados Unidos siempre son distintos lugares, así que les doy el saludo en términos generales a todos. Eh, Sandra Gutiérrez que nos escribe preguntando sobre los gastos reservados, cómo tenemos garantía que ya no existen. Sobre eso yo recuerdo unas declaraciones de la Unión Europea, del representante de la Unión Europea que manifestó muy feo, pero es algo que pasó que se suspendió el apoyo a El Salvador en virtud de la poca transparencia, de la completa opacidad, de la no rendición de cuentas sobre el tema de gastos reservados. Por lo tanto, ese fue un tema superado con la administración actual. Sí, recordemos que el presupuesto general de la nación es un presupuesto para un año entero y pues había un presupuesto desde junio que entra en funciones la nueva administración hasta diciembre de ese año, en donde ya había, como todos los años, históricamente, desde que hay registro de la presidencia del presidente Cristiani y antes, pero ya no había registro desde antes, sino que desde él, pues los gastos reservados han sido gastos avalados por el Estado completo. La Sala Constitucional, constituida en el 2004, avaló no solamente el mecanismo de fondeo, sino que prácticamente estaba avalando el uso poco transparente que se realizó de esa partida de gastos reservados, que era con el específico, si no me recuerdo mal, el objetivo específico de gasto 54.315. Entonces, ya para el presupuesto del año ya, nuevo año, el 2020, pues ya esa partida ya no estaba incluida. Y por eso es que se retomó también o que la Unión Europea de Uvasol estuvo a bien retomar y manifestar que se iba a continuar con el apoyo hacia El Salvador. Así que la partida de gastos reservados, por lo menos en los términos en los que lo hemos conocido históricamente, ya no existe en el país. De hecho, esa es parte de lo que yo he conversado con ustedes en algunas ocasiones, que constituye la finalidad de la pena, que es la prevención general. No hay gastos reservados porque ya hay una condena en el pasado sobre un presidente que malutilizó esos recursos, otro presidente está siendo juzgado por esa situación, hay otro que parece que también lo va a hacer, y eso nos llevó a una situación que en la actualidad ya no hayan gastos reservados, que ya no exista esa partida de uso discrecional que viene desde antes, viene desde la época de los militares, viene desde antes incluso de la ley AFI, que también lo conversamos. Hay dos plataformas en donde yo explico bastante este tema, cómo viene antes de la ley AFI, de las disposiciones generales del presupuesto, que en realidad la Corte de Cuentas hacía una especie de aval antes de que se utilizara el dinero, pero no lo ejercía después de haberlo ejecutado el dinero. Entonces, no se sabía en realidad en qué se utilizaba ni cómo se utilizaba, si había transparencia, si no había malversación, y eso cambió con la ley AFI. Bueno, ahí están esas dos plataformas y me falta todavía la tercera de cierre, que es sobre los empleados, que al final nosotros sabemos que no son los funcionarios los que vienen y responden, sino que siempre son los demás abajo. Y esa plataforma todavía está pendiente.
Saludos también al colega Carlos Iglesias, muchas gracias. Yo sé que están a la orden ahí si necesitamos algo en Estados Unidos. Jorge Rivas, Juan Avilés, Cristina Hidalgo de Marroquín, muchas gracias también por sus comentarios. Francisco Ruano, empatizo con su caso. Hay muchas personas que están en una condición muy similar y esperamos que la nueva administración de la Asamblea Legislativa pues tenga bien legislar como prioridad en relación al tema de las AFPs y las pensiones. Es muy difícil su situación, la comprendo. Hay bastantes personas de las que yo tengo conocimiento que están en una condición en donde la pensión no les alcanza, en donde la salud no da abasto, es decir, las medicinas que le dan requieren tratamientos especializados. Tenemos mucho por lo que trabajar y que exigir y bueno, ojalá que se mejore su situación en lo que viene y eso es parte de todo lo que tenemos que estar pujando como salvadoreños, exigiendo políticas públicas para el bien de la ciudadanía y buenas leyes para que se pueda sancionar la corrupción y cerrarle los espacios, que es lo que nos está faltando y que ya vimos también una recomendación de OEA. Ojalá y en el futuro se incorpore la ONU en una CCS que tenga capacidad de querellar adhesivamente con la fiscalía, así como el modelo de Guatemala. Saludos también, hay personas que ya empezaron a hacer más preguntas. Edwin Loarca, continúa ahí, muchas gracias. Quiero decirle que también muchas personas han creído eso en el pasado, que alguien a mí me dice qué es lo que tengo que decir o que yo estoy donde estoy porque mi papá lo pidió o de alguna manera intervino. Y yo he sufrido eso desde que recuerdo que empecé a estudiar en la universidad. Tuve un profesor que nos dejó un trabajo sobre la relación jurídica, jamás lo voy a olvidar, y dijo que iba a darle 2 puntos al mejor grupo que trabajara. Yo recuerdo haber venido a la casa y le dije a mi papá que necesitaba ayuda para buscar información sobre el tema de la relación jurídica. Y yo solo lo recuerdo salir con aquel montón de libros y regresaba otra vez con otra torre de libros. Entonces yo empecé a sacar el tema de la relación jurídica desde diferentes abordamientos que realizaron algunos doctrinarios, entre ellos incluso, bueno, no lo voy a confundir con eso, pero el caso es que yo trabajé esa tarea grupal y los 2 puntos se los dieron a un grupo que sacó la definición de relación jurídica de un diccionario jurídico. Y eso no es menospreciar, pero es decir, el trabajo que habíamos realizado nosotros como grupo, que había realizado yo, era bastante amplio, era el punto de vista doctrinario de todos los juristas muy reconocidos en el mundo entero sobre el tema de la relación jurídica y también había incluido definiciones de diccionarios, por supuesto. Pero sin embargo, yo recuerdo al profesor que empezó a hablar y decir, aquí hay personas que porque son hijas de papi y entonces están donde están, les hacen la tarea, no tienen que esforzarse y bueno, un montón de cosas. Fue mi primer golpe de realidad en lo que sería el resto en realidad de mi desempeño como estudiante, posteriormente como fiscal y actualmente como profesional. Porque incluso cuando yo fui fiscal, recuerdo que cuando yo llegué a la Cámara donde mi papá fue magistrado, el otro magistrado en una ocasión emitió una resolución en donde me dijo, debe la fiscal, pastor, etcétera, abstenerse de conocer en cualquier caso que pudiera llegar a conocimiento de la Cámara Primera de lo Penal, decía el magistrado. Entonces yo digo, bueno, si él considera que su juicio se ve afectado, pues que se excuse. De hecho, al entrar un caso en mi calidad de fiscal, mi padre lo primero que hacía era excusarse, pues es mi padre. Entonces, si él consideraba que su juicio se veía afectado también, pues entonces tendría que excusarse, pero no decirme a mí como auxiliar del fiscal general que yo tenía que abstenerme de conocer, es decir, yo tenía mi obligación de representar a las víctimas por delegación del fiscal general. Pero bueno, yo he venido en ese desarrollo personal en donde siempre han creído que me dicen qué decir, que me dicen qué hacer, que me dicen cómo hacerlo. Y no es cierto. Es decir, yo tengo una libertad que disfruto muchísimo de decir lo que yo quiero, como yo lo considero mejor. De hecho, no es algo antojadizo, sino que es una reflexión que yo hago de la experiencia, del conocimiento que tengo. Oigo opiniones, aunque no me gusten o aunque no piensen igual que yo estoy escuchando permanentemente opiniones diferentes. Y de ahí resultan pues los análisis que yo hago, cuando yo me siento en una entrevista me preparo y esas son mis opiniones, no es que me las decía mi papá que decir. Sin embargo, yo quiero también aclararles pues que mi papá de alguna manera habla a través de mí, es decir, mi papá vive en mí, yo fui formada por él, sus valores, sus principios, su educación van a estar, están y van a estar por siempre en mí, la educación que me dio mi madre también, pero mi formación profesional, mi forma de ver la realidad, esa forma que yo considero que es crítica, pero de una forma constructiva, lo considero yo, pues es algo que vive en mí, de mi papá, él me formó, entonces siempre van a escucharlo hablar
a él en alguna medida a través mío y estoy muy orgullosa de ello y sí lo reconozco, pero no es que mi papá en algún momento me dijo decir esto o hace aquello. En mi casa siempre hubo un respeto absoluto que él fomentó hacia las opiniones de cada uno, hacia las decisiones de cada uno. Sin embargo, él siempre nos guió, pero nos dejaba decidir. Aquí siempre hubo votaciones en sentidos diferentes, siempre lo han existido, siempre las han habido y él las ha respetado, él nos ha fomentado el hecho de ir y no faltar a nuestra votación, a emitir el sufragio, aunque no pensáramos igual aquí en la misma casa, pero él siempre lo fomentó y nosotros por eso vamos siempre a las elecciones. Cada quien toma su decisión, pero es una formación que yo tengo. Pero entonces yo lo entiendo al señor Loarca porque sí es algo que yo he vivido siempre, pero bueno, yo espero poder aportar de forma positiva en el momento que lo haga. Yo espero que me lo digan también. De esta forma también me preguntan que si se puede procesar a un fiscal por casos que hizo, también por los que no hizo, la omisión, es decir, los delitos se cometen por acción y por omisión, es decir, por hacer y por no hacer lo que se debía de hacer. Entonces sí, tenemos el antecedente de Luis Martínez, que está condenado, y incluso lo hemos hablado en otras ocasiones, que tuvo que confesar los sobresueldos porque si no, no podía justificar el incremento patrimonial que tuvo y pues por otros delitos también está condenado. Sabemos que fue una época de mucha corrupción. La Fiscalía General de la República anterior tiene procesos, el fiscal general tiene denuncias, perdón. No sabemos por qué no hay resultados de esas investigaciones, porque tiene, por lo menos de las que yo conozco, tiene 2 denuncias y hay un caso en el que se relaciona incluso escuchas telefónicas ilegales, intervenciones telefónicas ilegales hacia muchos funcionarios, hacia muchos profesionales independientes, incluso el fiscal general actual se dijo por una persona que fue empleada de esa unidad, de esa administración, que el fiscal general actual, incluso él había sido escuchado e intervenido ilícitamente por la administración anterior. No hay investigación, no tenemos resultados. De hecho, se han paralizado todas las informaciones relativas a los allanamientos, ya no supimos nada, así que de ese tema no voy a hablar en esta ocasión. Pero sí se puede, de hecho se debe. Es curioso que cuando es el fiscal general el que pudiera estar sentado en el banquillo de los acusados es el fiscal general adjunto, el que tiene que promover el antejuicio. Sin embargo, pues el fiscal general adjunto es nombrado por el fiscal general es nombrado por los diputados, que es ante quienes al final iría a rendir cuentas para el antejuicio, y todo se convierte en aquel ciclo vicioso o círculo vicioso del que hemos hablado muchas veces, que decanta o que al final viene a consumarse un ciclo permanente de impunidad en El Salvador. Dice, ¿cómo? Bueno, alguien me preguntaba que cómo dirigirse a mí porque ahora todo es acoso. No, miren, yo creo que hay que, las cosas por su nombre, hay cumplidos que muchas mujeres no pedimos y que son muy desagradables. Si son, es decir, a mí, yo me llamo Tania. A mí me pueden decir licenciada, me pueden decir abogada, me pueden decir Tania simplemente, me pueden decir, algunos me dicen maestra, solo por el título de máster. A mí un título, yo se los he dicho en otras ocasiones, no me hace más ni me hace menos. Para mí no es eso lo que define a una persona o sus valores. Me pueden decir Missis, señora, señorita. Todo lo que implique una forma respetuosa de dirigirse a una persona, yo totalmente de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo ni voy a tolerar ni a aceptar nunca es esa forma irrespetuosa de, como se los explico en el buen salvadoreño, cuentearse a las mujeres. Yo creo que eso la mayoría de mujeres no lo aprobamos, habrán algunas que sí, pero por lo menos yo no. Y sí, definitivamente pienso que esa sería la manera adecuada. Muchas gracias por el comentario, pero no se trata de que todo es delito ahora, se trata de que a los hombres no andan nadie diciéndole, uy, es inteligente y a la vez qué bonito, qué lindo, qué hermoso. Entonces, desde ahí ya se ve el machismo y la diferenciación en el trato hacia el hombre y hacia la mujer. Entonces, eso está mal. Tiene que haber un trato igualitario de respeto a ambos géneros. Bueno, el problema es de aplicación de leyes, me hacía una afirmación alguien. No es tanto de aplicación de leyes, en realidad el problema es, las leyes medianamente son buenas porque están diseñadas algunas solo para que se crea que hay legislación para cerrarle los espacios a la corrupción, pero en realidad son leyes muy deficientes. Lo poco que tenemos sí se podría aplicar de mejor manera, estamos de acuerdo. Sin embargo, también pues hay cierto nivel en el órgano judicial, que es donde en realidad vienen a aplicarse las leyes, la justicia, que hace una aplicación de justicia selectiva y bastante corrupta en algunos casos. Igual que en la fiscalía, algunos casos son tramitados antes, depende de quién sea la persona que los promueve, en algunos casos se giran órdenes de detención, de captura
de detención administrativa contra las personas, mientras que en otros de igual o mayor gravedad no se giran porque pues, es alguien protegido o pudiente. Así que el problema es aplicación de leyes, medianamente. Necesitamos mejores leyes acorde a la Constitución y que de verdad le cierren los espacios, que no sean solamente la pantomima de hacer creer que algo funciona. Dice también declaración de Tony Saca y el financiamiento de Arena. Bueno, se espera que por eso son responsables civiles subsidiarios. En realidad son presidentes de ese partido los que han confesado el desvío de fondos. Entonces, el partido tiene que retornarlos al Estado. Son confesos. Hay prueba en procesos penales en donde se ha establecido que los fondos fueron hacia Arena. Entonces, es ese partido el que debe retornarlo. El fiscal general el año pasado mencionó que se iba a hacer el reclamo civil, que no obstante, el delito había prescrito, pero la responsabilidad civil subsiste. Dice Roberto Flores, y también otra persona me hizo alusión a los trabajos fantasma o las plazas fantasma, plazas irregulares. Pues no hay novedad en ese caso, sin embargo, sí esperábamos, ya lo decíamos la semana pasada también, que ojalá y la junta directiva hubiera depurado a las personas que en realidad no estaban trabajando, que no estaban dando una contraprestación al salario, pero no lo hicieron. Yo creo que era previsible esa situación. Era como decirle a la fiscalía, mira, esta es la lista de personas con plazas fantasmas o con plazas irregulares. No lo iban a hacer. Van a dejarlo en manos de la fiscalía y por eso pues asume la junta directiva de la Asamblea Legislativa la responsabilidad sobre los desembolsos posteriores que se están realizando en materia de pago a salarios de personas que muy probablemente pues, son fantasmas, ya lo sabemos. Es decir, en todo El Salvador estamos viendo los parqueos de la Asamblea Legislativa completamente rebalsados, gente que nunca ha llegado, que ahora se presenta, que se supone que no deberían de marcar, pero que ahora están intentando hacerlo. Y bueno, ahí va esa investigación, vamos a seguir, darle seguimiento en el tiempo. Y pues llegamos ya a las dos opiniones que yo les dije que quiero transmitirles en esta noche. La primera es sobre el veto presidencial anunciado sobre una ley no promulgada. En realidad, cuando se habla del término de irrelevancia política, más bien hace relación a la situación de que los diputados en la oposición, en su mayoría, son diputados electos por residuo. Eso no los hace menos diputados. Tienen voz, tienen participación, tienen voto, pero su voto no tiene relevancia, es decir, no tiene incidencia en las decisiones que se vayan a tomar, en las leyes que se vayan a promulgar, pero como son una minoría, pues tienen representación y tienen su derecho a expresarse, ese siempre se les va a respetar. Sin embargo, cuando se habla de la irrelevancia, se refieren precisamente a que no hay incidencia sobre las opiniones que se viertan. Yo sí pienso que por ser mayoría hay que respetarles, sin embargo, es de reconocer que no hay incidencia mínima, ni mínima, es decir, es nula la incidencia y por eso es que se habla el término de irrelevancia. Y creo que aquí es donde no han aterrizado todavía los dos partidos políticos principales de lo que ha sucedido y de los cambios que tienen que darse al interior y sobre todo de quiénes van a ser las personas que van a dar la cara en representación de estos partidos, porque si son las mismas personas que hemos tenido antes, yo creo que están lejos de renovarse o de darle o de superar estas derrotas 3 seguidas y que la población comience a creer en ellos nuevamente o reconstruirse, es decir, tienen que hacerse un planteamiento bien serio, analizar su situación, hacia dónde van a hacer, ya decía alguien por ahí, un análisis prospectivo, pero en realidad es una planeación estratégica prospectiva, ahí tienen que enfocarlo, eso lo de las 7 Ps, para que puedan tomar decisiones que en el hoy, en el ahora, en la actualidad, les hagan llegar a esos objetivos que se tracen a largo plazo. Bueno, y por último, este es el tema en donde yo quiero ocupar más tiempo, porque me hacía una pregunta a alguien ayer y me hizo reflexionar bastante porque tiene razón. Yo siempre les hablo de la selectividad en el órgano judicial, de la selectividad en la selección de casos que se van a promover antes por parte de la Fiscalía General de la República, pero fíjense que también hay selectividad y trato especial en los temas de procedimientos abreviados y de criteriados en los procesos penales. Fíjense que los criteriados es una figura que en realidad debería de funcionar hacia abajo, pero lo que hemos tenido, perdón, hacia arriba, pero lo que hemos tenido es que generalmente se le da un criterio de oportunidad a una persona que está en la cúpula o que fue de las que tomó decisiones y empieza a disparar toda la corrupción existente, pero hacia abajo. Es decir, el que más se benefició generalmente es el que mira para abajo y desvela toda la corrupción abajo de él. Yo creo que el trabajo, verdadero trabajo responsable de fiscalía está en encontrar una persona intermedia o de más bajo rango a la que se le pueda otorgar este beneficio, que pueda proporcionar la misma información. Claro que es más difícil,
que pueda proporcionar la misma información para que sean los de arriba los que tengan el reproche penal más alto, porque se supone que son los funcionarios de más alto rango. El mismo Código Penal establece: funcionario es el que toma las decisiones, artículo 39, y empleado público es el que las ejecuta. Pero el que decide, el que tiene el dominio completo de toda la acción es el funcionario. Entonces, estos debería de otorgárseles un beneficio de criterio de oportunidad siempre y solo si no hay personas de más abajo que puedan brindar la misma información, que se pueda corroborar la información que brinda este criteriado y que se puedan lograr condenas y sobre todo el retorno del dinero defraudado en los casos de corrupción. Pero aquí yo he escuchado que hay una persona criteriada, por ejemplo, en el caso Funes, que es de un rango súper alto, que solo más arriba que él, el presidente, y el presidente pues no se puede traer al país, no se le puede extraditar en las situaciones en las que nos encontramos hoy mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Va a desvelar corrupción hacia abajo. Entonces, y ahí ojalá y se asegure la Fiscalía General de la República que haya un escarmiento, porque pues si no es como muy coherente o muy justo que venga alguien que haya facilitado la defraudación de más de 300 o 200 millones de dólares, porque incluso en caso Saca nunca fueron 301 millones de dólares. Eso fue una gran farsa que se manejó en medio y por parte de la administración de fiscalía anterior, porque se probó en el proceso que no fue solo defraudado. Pero bueno, igual en el caso Funes me atrevería a decir, aunque en este caso yo no tengo conocimiento directo, que no son 351 millones. Algo habrá sido utilizado, quizás bien poquito, pero sí habrá sido utilizado para fines estatales. Entonces, esta persona no lo sé, no tengo información porque yo ya no estoy en ese caso, que si es el criteriado que yo creo, pues entonces únicamente podía más arriba de él el presidente y luego hacia abajo. Entonces, como siempre, van a pagar los platos rotos las personas de más abajo. Y finalmente con los procedimientos abreviados, porque se habló del caso de la ex esposa del señor Funes, conocida como la tía Bubu. Pues fíjense que sí hay procedimientos abreviados que se aplican de forma selectiva, que hay una injusticia porque vemos muchos casos de Juan Pueblo y Juanita Pueblo a los que no se les da este beneficio, que pasan 8, pasan 10, pasan 12 años presos porque tienen que cumplir la pena completa, porque incluso para la ejecución de la pena y los beneficios carcelarios no tienen asesoría estatal gratuita, y si la tienen, pues no da abasto porque son demasiados los reos condenados que ya tienen potestad de poder acceder a un beneficio carcelario, pero o no tienen conocimiento o el Estado no da abasto para atenderlos y pues no se les garantiza esa facilidad. Pero bueno, el caso es que si es Juan Pueblo, cumple la pena, pero si es alguien, yo recuerdo, hubo un caso de un destazador o un descuartizador que se le aplicó un procedimiento abreviado y que en realidad fue un irrespeto absoluto hacia la vida humana el hecho de haber negociado un caso de esos. Creo que lo que hay que hacer es cerrarle los límites y no criminalizar el tema de los procedimientos abreviados y los criteriados, sino que utilizarlos de forma responsable, porque no se vale que a esta gente pobre que no tiene quien por ellos no se les dé el beneficio de los procedimientos abreviados, pero en los casos de funcionarios públicos, de los ladrones con corbata, que son condenados en esos casos, son más benévolos, porque fíjense que de los requisitos sí está la confesión, una confesión que debe de ser muy natural, muy espontánea, pero aquí lo que hay es una confesión redactada por fiscalía que lee el imputado y no es una confesión espontánea, y que además dentro de las negociaciones se puede imponer hasta el tercera parte del mínimo de la sanción penal establecida en el Código Penal. Esto quiere decir, o el mínimo de la pena. Por ejemplo, en el caso Saca se le impuso 5 años porque era el mínimo que se podía imponer en ese caso y eso fue la negociación. Pero también se pudo haber impuesto la tercera parte del mínimo. Entonces, hay reglas que en realidad facilitan esto, y también el tema de que en los casos de corrupción las penas son muy blandas. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, hay que hacer un análisis integral y hay que hacer un uso responsable de estas figuras de beneficios procesales para que sean aplicadas de forma igualitaria. Aquí vemos más selectividad de la de siempre. Entonces, no es que sea malo el procedimiento abreviado, no es que sea malo un testigo criteriado, es que hay que usarlo responsablemente, hay que corroborar la información que proporcionan por otros medios, hay que otorgarlo cuando de verdad hay retorno del dinero defraudado y no como se hizo en la administración anterior con Saca, que no hubo retorno. En la administración actual, pues se le da solamente si es don o doña, pero si es Juan Pueblo, no se le da. Esos son los temas que
hay que estar siempre pendientes, hay que apostarle a una mejora de la figura, pero no a una eliminación, porque son útiles, hay economía procesal, el Estado se ahorra muchos recursos en este tema. Y bueno, ese es el mensaje para este día. Me pasé del tiempo, me va a regañar Julito, pero espero que haya resuelto todas sus dudas y déjenme sus preguntas para el próximo viernes, con gusto yo se las voy a abordar. Muchas gracias y buenas noches.